Hola chicos, he decidido grabaros este vídeo tutorial porque sé que algunos estáis teniendo problemas a la hora de montar el plano de la clase con el programa Visio. Les voy a intentar explicar aquí las bases, ¿vale? Lo básico con lo que vamos a trabajar, de forma que cada uno pues ya seáis autónomos a la hora de trabajar con el programa. Como ya comenté en clase, es muy recomendable que me solicitéis una licencia de Visio, lo que no lo hayáis hecho todavía a través del Moodle, simplemente escribiéndome un mensajito diciéndome, profesor, necesito el vicio. Entonces yo ya os mando un enlace para la descarga junto con una licencia para que podáis instalarlo y podáis trabajar de forma más cómoda en casa, porque ya sabemos las limitaciones que tenemos en la máquina virtual que tenemos en clase. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es cuando abrimos el programa Visio, o bien si lo tenemos abierto y queremos crear un diagrama nuevo, nos aparecerá algo como lo que veis aquí, ¿vale? Deciros que lo que vamos a crear, vamos a hacer uso de la plantilla de plano de planta. Entonces, ¿cómo buscamos esa plantilla? Al principio, donde os sugieren las plantillas que podéis usar, veréis una serie de categorías. Nosotros vamos a utilizar la llamada planos de planta. Entonces clicamos aquí donde pone planos de planta y luego entre todas las opciones disponibles para los planos de planta vamos a seleccionar la que se llama plano de planta. Simplemente la seleccionamos y le damos a crear. Bien, como veréis, aquí nos aparece un documento vacío donde vamos a tener que ir arrastrando las cosas que vamos a ir necesitando, ya sean paredes, puertas, ventanas, pilares, columnas, lo que necesitemos para montar nuestro plano, según el diseño que hayáis elaborado en clase. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar esta página para que trabaje a la escala que queremos trabajar y con las medidas con las que queremos trabajar. ¿Cómo se hace eso? Aquí abajo donde pone página 1, que es la página con la que estamos trabajando, hacemos clic derecho y nos vamos a configurar página. Aquí podéis seleccionar qué unidades de medida, con qué unidades de medida queréis trabajar. Yo en clase ya recomendé milímetros, pero si queréis usar centímetros, pues también vale. ¿Vale? Yo de momento lo voy a dejar como milímetros. Ahora nos tenemos que ir a la pestaña de escala de dibujo. Por defecto, cuando seleccionamos esta plantilla, nos aparece una escala métrica predefinida de 1 por 50. Lo que vamos a hacer es cambiarla a escala personalizada. Y vamos a poner los siguientes datos. Vamos a indicar que 300 milímetros se corresponden en la realidad con 20.000 milímetros. Si os fijáis, al cambiar la escala, automáticamente se nos ha cambiado el tamaño de página aquí abajo. Pero nosotros ahora debemos configurar el tamaño de página tal y como nosotros lo queremos. En concreto, vamos a utilizar 19.800 milímetros de ancho por 14.000 milímetros de alto. ¿Vale? Con esa escala y estas medidas, el plano de la clase encaja perfectamente en la página y no se verá demasiado chico. ¿Vale? Una vez hecho esto, le damos a aceptar. Ya tendríamos nuestra página configurada con la escala que nos va a permitir construir nuestro plano de la manera más eficiente. Bien, ahora vamos a pasar a ver el listado de elementos que podemos ir añadiendo a nuestra página para ir formando el plano de la clase. Si nos vamos aquí a la izquierda, veréis que tenemos una serie de categorías, de galerías de elementos que podemos utilizar. En concreto, para la primera parte de la práctica de Visio, en la que tenemos que montar simplemente lo que es el plano de la clase, sin mobiliario ni nada, vamos a utilizar una galería que se llama Paredes, Revestimientos y Estructuras, que es la que os aparecerá por defecto cuando seleccionéis la plantilla de plano de planta. Bien, entonces lo primero que debemos considerar es añadir una pared. Vamos a ir montando el plano poco a poco. Yo aquí en el tutorial no voy a montar el plano de la clase tal cual, eso lo dejo a vosotros. Lo que voy a enseñar es cómo trabajar con los distintos elementos que nos encontramos en la galería. Vamos a empezar, por ejemplo, añadiendo una pared.
Imaginaros que queremos una pared así en horizontal que por defecto mide 3000 milímetros, pero si os fijáis tiene dos circulitos en cada uno de los extremos. ¿Vale? Si pinchamos en uno de esos circulitos podemos arrastrar y hacer más larga la pared, ¿vale? O hacerla más corta, según nuestros intereses, ¿vale? Como dije en clase, es muy complicado con las medidas que tenéis que seáis capaces de ajustar simplemente arrastrando a la medida en concreto que necesitáis. Entonces, ¿cómo especificamos una medida concreta en vez de arrastrar directamente? Pues para ello solo tenemos que hacer clic derecho sobre la pared y nos vamos a datos y dentro de datos a datos de formas. ¿Vale? Cuando le deis, veréis que os aparece aquí una ventanita rectangular a la derecha, que por defecto sale muy chiquitita, pero si nos vamos a la esquina, podemos arrastrarla y ponerla más grande. El campo que nos interesa a nosotros ahora mismo es la longitud de la pared. No vamos a cambiar ni el grosor, ni el alto, ni nada de eso. Solo necesitamos la longitud. Entonces, imaginaros que queremos poner 4525 milímetros. Eso es muy difícil de hacer simplemente arrastrando. Pues nada, simplemente nos ponemos encima y escribimos 4525 milímetros. No os olvidéis de las unidades, ¿eh? Ya sea si trabajáis en centímetros o en milímetros, siempre tenéis que indicar las unidades. Una vez hecho eso, le dais al intro y esa pared automáticamente se redimensiona a la longitud que le habéis dado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a cerrar esta ventana de datos de forma y vamos a añadir otra pared. Vamos a formar una esquina. Si os fijáis aquí abajo tenéis una barrita de zoom. Muchas veces es bueno acercarse para ver en detalle qué es lo que está pasando. Bien, pues como quiero añadir una pared de esquina, voy a arrastrar otra pared al escenario. Como habéis visto, la pared por defecto se añade como una pared horizontal, pero nosotros ahora mismo la queremos en vertical. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, pues lo más sencillo es coger uno de los extremos de la pared y simplemente arrastrarlo hasta que quede vertical. ¿Lo veis? Ya tenemos la pared en vertical. Ahora solo falta unirlas. ¿Cómo la unimos? Pues cogemos una de las paredes y nos vamos encima de la otra y os fijáis que aparece en verde un punto de conexión. Cuando aparece en verde es que lo que estáis moviendo se va a unir a la otra figura. Si os fijáis cuando soltamos, si nos acercamos, veis que la esquina está perfectamente formada. ¿Vale? Bien, ya tenemos las paredes, podríamos seguir así, añadiendo paredes todas las que queramos, ¿vale? Todas las que necesitemos. Entonces no voy a añadir más. Con esto es suficiente para lo que quiero enseñaros. Vale, una vez que tengamos las paredes de toda la clase ya montadas, lo siguiente que podríamos hacer es añadir las ventanas. ¿Cómo se añade una ventana? Pues como os dije en clase también, las ventanas se tienen que colocar. Lo más fácil es colocarlas sobre paredes ya construidas, que ya el programa se encargará de hacer el hueco para encajar la ventana. O sea, no es necesario que pintéis un trocito de pared, dejéis el hueco libre para la ventana, luego pintéis otro trocito. No, eso no hace falta. Lo mejor es que hagáis la pared completa como si no tuviese ventanas, ¿vale? Y luego le añadís las ventanas encima. Para añadir una ventana ya veréis que es muy fácil. Simplemente arrastramos una ventana al escenario y la plantamos encima de la pared en la posición donde nos toque, ¿vale? Una vez que la coloquemos, fijaros que ya la ventana se ha encargado de hacer el hueco para que entre. ¿Lo veis? Podríamos seguir así con todas las que queramos. ¿De acuerdo? Las ventanas no tienen mucha complicación. De la misma forma que hemos hecho con las ventanas, bueno, simplemente recordaros que también podéis redimensionar estas ventanas, bien arrastrando, como hacíamos con las paredes, o bien botón derecho, datos, datos de forma. Y aquí podríamos especificar el ancho de la ventana concretamente, el que hayamos medido. ¿Vale?
Bien, pues para las puertas se hace exactamente igual. Podemos añadir una puerta al escenario y ahora la colocamos sobre una pared ya construida. ¿Vale? Imaginaros que queremos hacerlo en esta pared, pues directamente el programa nos hace el hueco y encaja la puerta. ¿Que la queremos en el otro extremo? Pues simplemente la ponemos, se me ha ido, y la colocamos en la otra pared. ¿De acuerdo? Podemos redimensionarla de la misma manera que hacíamos con las ventanas. Podemos arrastrar y hacerla más grande, el tamaño que queramos, o bien botón derecho, datos de forma, y especificamos el ancho de la puerta tal y como queramos. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar, voy a borrar esta puerta, que no me hace falta ahora mismo. Y ahora os voy a comentar un par de elementos más que nos van a hacer falta para nuestra clase. El primero de ellos es la columna. Si os fijáis, donde está el armario pequeño de comunicaciones que tenemos en la clase, tenemos una columna ahí en medio de la clase que no está unida a ninguna pared, ¿vale? Entonces, ¿eso qué tipo de elemento es? ¿Es un pilar? No. Nosotros lo vamos a tratar como una columna rectangular. Esta que veis aquí. Entonces simplemente cogemos la columna, la arrastramos donde corresponda, según las medidas que hayáis tomado, ¿vale? Y le especificamos el tamaño de la misma forma que con la pared. Botón derecho datos de forma. Aquí podéis ver qué tamaño tiene, sección transversal, o sea el ancho o la profundidad. Ahora mismo aparece cuadrado porque es de 600 por 600, pero podemos especificar por ejemplo 300 por 600 y automáticamente se pone del mismo tamaño, ¿vale? Si la queremos más ancha que alta, pues la arrastramos, ¿vale? O arrastramos o bien especificamos aquí directamente, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla así cuadradita. Bien, y por último, el último elemento que necesitamos añadir a nuestro plano son los pilares, ¿vale? Que en Visio se llaman pilastras. Si os fijáis aquí, tenemos dos tipos de pilastras. Tenemos la pilastra normal, que si os fijáis en el icono, es un pilar que sobresale de la pared, pero no hace esquina. Y tenemos la pilastra angular, que es un pilar que está pensado para encajarlo en una esquina de la clase. Vamos a empezar por el pilastra angular, ¿vale? Vamos a colocar un pilar en la esquina esta de aquí, ¿vale? Arrastramos el pilar al escenario y aquí quiero que os fijéis en un detalle. Voy a acercarlo para que lo veáis. Si os fijáis, os aparece como una especie de rectángulo que podemos nosotros redimensionar según queramos, ¿vale? Pero el detalle importante es que dos de los bordes aparecen como más oscuros, ¿no? Como en negro. Digamos que el pilar es en tono gris y aparecen dos bordes en un tono más oscuro. Y en esos dos bordes, ¿qué representan? Esos dos bordes representan la parte visible del pilar, es decir, lo que tú ves cuando te acercas. Por lo tanto, lo que no tiene borde es lo que deberíamos encajar en la pared. ¿De acuerdo? En este caso está ya preparado para que encaje en esta esquina de aquí. ¿Veis? Esta parte de aquí es la que iría pegada a la pared. Ahora simplemente arrastramos y si os fijáis os aparece un punto de conexión en la esquina. ¿Veis? Ya estaría el pilar perfectamente enganchado. Yo os aconsejo que antes de pegarlo a la esquina, primero lo redimensionéis según vuestras necesidades. ¿Vale? Podéis hacerlo o bien arrastrando, o bien botón derecho, datos de forma, ¿vale? Igual que hacemos con todo. Una vez que lo tengáis con las dimensiones exactas, os acercáis y lo encajáis. ¿De acuerdo? De la misma forma podemos añadir otro en esta esquina, por ejemplo. Vamos a añadir otro pilar triangular, pero fijaros, no lo puedo pegar así tal cual,
porque el borde este negro de aquí abajo me indica que debe ser la parte visible, no lo puedo pegar a la pared. ¿Cómo lo hago? Pinchamos en el pilar y vemos que aparece aquí una flecha así circular que sirve para girar. Entonces, lo giramos, podemos poner por ejemplo, a ver si soy capaz, así, y ya vemos que estos dos bordes son los que deberían ir pegados a la pared. Pues nada, solo me queda redimensionarlo, vosotros lo deberíais hacer con los datos de forma y pegarlo igual que hicimos con el otro. Si en algún momento no os aparece el punto de conexión, ¿vale? El punto verde ese del que hablamos, no pasa nada, ¿vale? Lo pegáis como podáis, ¿vale? Y lo dejáis ahí encajado, más o menos. ¿De acuerdo? Y por último me falta el pilar que no hace esquina. Acordaros que al final de la clase, al lado de la puerta de entrada, en esa pared, hay un pilar que no hace esquina. Simplemente es un pilar que está ahí en la pared. Como no hace esquina, vamos a añadir el que se llama pilastra, sin angular, ¿vale? Solo pilastra. Y aquí tenéis el mismo caso. Tenemos un pilar, pero ahora la parte visible van a ser tres bordes. Solo nos queda un borde para pegarlo a la pared. ¿Vale? Imaginaros que lo queremos pegar en esta pared de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, lo seleccionamos, lo giramos y nos lo llevamos a la pared. ¿Lo veis? Y ya tendríamos los dos tipos de pilares que son necesarios para nuestra clase. ¿Vale? Con esto hemos cubierto todos los datos, todas las estructuras que necesitamos para formar nuestra clase. ¿Vale? Pero como ya os comenté, un plano sin medidas casi que no sirve para nada, ¿vale? Es muy difícil de interpretar. Entonces, es necesario que a nuestro plano le añadamos siempre unas medidas, también llamadas unas cotas de control. ¿Cómo se añade eso? Es decir, es para que el que vea el diagrama sepa perfectamente, o si lo imprimimos en un papel, cuánto miden las cosas sin tener que señalarlo. Porque esto cuando lo imprimamos en un papel no aparece. ¿Vale? Entonces, ¿cómo añadimos esas medidas? Si os fijáis aquí debajo de la columna rectangular aparece una cosa que se llama cota de control. ¿Lo veis? Y pues simplemente arrastramos esta cota de control. Por defecto aparece como 3 metros. Pero bueno, eso ahora lo vamos a cambiar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta cota de control también tiene dos puntos de donde conectar. Uno a la izquierda, ¿veis? Un círculo a la izquierda y un círculo aquí a la derecha. Pues nada, que queremos añadirle, por ejemplo, una cota de control a la ventana. Queremos saber cuánto mide la ventana y dejarlo indicado. Pues lo que hacemos es cogemos un punto de conexión y nos ponemos en la ventana y el otro punto en el otro extremo de la ventana. Ahí. ¿Veis? Y automáticamente aparece esa medida indicando con las flechas de dónde a dónde mide 800 milímetros. ¿Vale? Pues tenéis que intentar añadir cotas de control a todos los elementos que podáis. ¿Vale? Hemos añadido a la ventana, vamos a añadir ahora al resto de pared que nos queda hasta la esquina. ¿Vale? Y así con todo. Queremos añadir una al pilar. ¿Veis? Y así con todo. ¿Cómo podemos cambiar el texto, el tamaño del texto de estas cotas de control? Pues podemos seleccionarlas todas, ¿vale? Y aquí, donde pone el tamaño de letra, podemos indicar, por ejemplo, 6 puntos. ¿Cómo podemos hacer para mover estas cotas de control? Por ejemplo, que no queden todas las flechas a la misma altura. Si seleccionamos una cota de control, veréis que nos aparecen dos puntitos amarillos, ¿vale? Uno aquí, justo debajo del texto, y otro aquí, en uno de los extremos de la flecha. Bien, el puntito que está en el texto nos sirve para mover el texto, ¿vale? Fijaros que movamos donde lo movamos, siempre va a aparecer una especie de conector para indicar que ese número pertenece a esa cota, ¿vale? Podemos subirlo, por ejemplo.
Y ahora, ¿cómo hacemos que esta flecha esté un poco más arriba o un poco más abajo? Pues utilizando el otro punto amarillo, punto de movimiento que se llama. Podemos pinchar y arrastramos, ¿ves? Entonces podemos poner la cota a la altura que nos queda. La medida no cambia, es simplemente la apariencia, dónde van a aparecer. ¿Vale? De esta forma podemos hacer que no se nos pisen unas cotas con otras. Entonces, podemos coger esta del texto, la llevo por aquí, ¿lo veis? Pues así con todo. Deberíamos añadir cotas de control a todos nuestros elementos. Aquí, ¿de acuerdo? La columna, ¿de acuerdo? Pues bien, yo creo que con esto tenéis absolutamente todos los elementos que hacen falta para al menos eh, representar el plano de la clase. ¿Vale? Vale, pues voy a hacer una pausa y ahora os enseño cómo hacemos el mobiliario, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, hola de nuevo. A ver, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Teníamos este plano montado, vosotros tendréis montado el vuestro, dependiendo de vuestro diseño. Y ahora la segunda parte. En la segunda parte necesitamos añadir el mobiliario. Como te dije en clase, el mobiliario que es necesario que añadamos van a ser tanto las mesas del profesor, que hay una al lado de la pizarra y otra al final de la clase, las mesas de los estudiantes, junto con sus sillas y sus ordenadores, y las mesas que tenemos en el taller. ¿Vale? Esas 6 mesas grandes que están en el taller, en la parte de atrás de la clase. Bien, si os fijáis, el mobiliario no aparece en la categoría que estamos utilizando a la hora de montar el plano de la clase. ¿Vale? No aparece en la categoría de paredes, revestimientos y estructuras. Entonces, tenemos que añadir aquí una galería más, que es la que nos va a permitir introducir los muebles. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí nos vamos a donde pone más formas, le damos y seleccionamos mapas y planos de planta. Dentro de mapas y planos de planta nos vamos a plano de construcción. Y dentro de plano de construcción seleccionamos mobiliario de oficina. Le damos y como veis nos aparece aquí una nueva galería donde encontramos tanto mesas como sillas de escritorio, ¿vale? En particular esas dos cosas que son las que nos van a hacer falta. Si queréis diferenciar las sillas y a la silla del profesor le añadís una silla ejecutiva, pues bien está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues esto ya sabéis hacer. Cogemos una mesa, la arrastramos y simplemente ahora le cambiamos el tamaño. ¿Cómo le cambiamos el tamaño? Pues bien, datos, botón derecho, datos, datos de forma. Aquí tenemos tanto el ancho como el largo de la mesa. ¿De acuerdo? Yo ahora no tengo aquí medidas, la voy a poner así un poquito abajo, pero vosotros debéis hacer las medidas en clase y después indicar esas medidas en el programa. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos una mesa. Ahora vamos a añadirle una silla. ¿Cómo añadimos la silla? Pues arrastramos cualquiera de las sillas me vale, ¿vale? Voy a arrastrar, por ejemplo, silla de escritorio. La podemos rotar y simplemente la ponemos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si añadimos las sillas después de la mesa, lo normal es que parezca que la silla está encima de la mesa. Entonces, ¿cómo hacemos que la mesa esté por encima? Seleccionamos la mesa y aquí arriba donde pone traer al frente, le damos. Entonces aparecerá la mesa por encima de la silla, como si la silla estuviera un poquito metida dentro de la mesa. Bueno, para cambiar el tamaño de la silla igual. O lo hacéis arrastrando directamente o botón derecho datos, datos de forma. ¿De acuerdo? La medida de la silla la verdad es que no es relevante. Vale. Bueno, pues imaginaros, ya tenemos aquí la mesa del profesor, ¿vale? Ya os digo que los tamaños me los estoy inventando.
Vosotros deberéis poner el tamaño que habéis medido en clase. Vamos a añadir, por ejemplo, la mesa de los estudiantes. Arrastramos otra, ponemos quizá un poco más pequeña, ¿de acuerdo? Y ponemos ahí una, por ejemplo, y aquí, pegar, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con las sillas. Vamos a poner una silla, vamos a poner así, un poquito más pequeña, esta por aquí, otra, esta por aquí, y hacemos lo que hemos hecho antes. Seleccionamos una mesa, le damos a traer al frente, otra mesa, traer otra. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos diferenciar la mesa del profesor y la del estudiante? No solo con el tamaño. Imaginaros que esta aparece en tonos marrones y ahora esta la queremos poner en otro tono, por ejemplo en verde, como vuestra mesa. Pues seleccionamos la mesa, le damos al botón derecho y esta vez en vez de datos nos vamos a formato de forma. Y os aparecerá aquí a la derecha una especie de barra de herramientas. Seleccionamos relleno y aquí donde pone color, seleccionamos el color que queramos dar a nuestra mesa. Por ejemplo, voy a poner una especie de verde. ¿Vale? Está igual. Son dos verdes distintos. Cada uno que elija el tono que más le guste. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para no tener que añadir otra mesa y volver a cambiar el tamaño a todas? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues simplemente selecciono esta pareja de mesas, haciendo clic y arrastrando. Le damos al botón derecho, copiar. Nos venimos aquí y le damos al botón derecho, pegar. Y ya tenemos otra pareja de mesas. Esto os va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Vale? Fijaros que ahora la cota esta se me ha quedado aquí un poco oculta. Pues me la bajo por aquí. ¿De acuerdo? Así tendréis que hacer con todos y cada uno de las mesas que hay en la clase. Tanto las mesas del profesor, como las de los estudiantes, como la del taller. ¿Vale? Todavía nos queda añadir una cosa aquí encima, que es el ordenador con el que estáis trabajando. Si os fijáis aquí en la categoría de mobiliario de oficina, el ordenador no aparece por ningún lado. Por lo tanto, vamos a tener que añadir una galería nueva. ¿Qué galería vamos a añadir? Pues vamos a más formas de nuevo, mapas y planos de planta, plano de construcción y en lugar de mobiliario de oficina buscamos aquí equipo de oficina. ¿Veis? Nos aparece aquí otra categoría nueva o otra galería nueva, la de equipo de oficina. ¿Vale? Aquí ya se aparecen PC, teléfonos, impresoras, teclados, ¿vale? En concreto hay uno que nos es muy útil que se llama terminal. ¿Por qué? Porque este terminal ya incluye un monitor y un teclado. Con eso es suficiente, no hace falta que añadamos una torre. Simplemente para indicar que eso es un puesto de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo añadimos el terminal? Pues nada, simplemente arrastramos y lo ponemos encima de la mesa. Lo podemos hacer más grande, más pequeño, eso ya depende del gusto de cada uno. ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo con todas las mesas. ¿Vale? De hecho, podríais terminar una pareja con su equipo, sus terminales, su silla y su mesa. Luego copiáis y pegáis. Y ya tenéis otra pareja. ¿Vale? Y así con todo. Para el mobiliario, por favor, no hace falta que me añadáis las cotas de control. ¿Vale? No hace falta que le añadáis ninguna medida a la mesa aquí para que la veamos. ¿Vale? Eso se suele hacer solo para lo que son las estructuras, ¿vale? Paredes, ventanas, puertas, pero no para el mobiliario, porque el mobiliario es de quita y pon. ¿Vale? La pared no, pero el mobiliario, si estropea una mesa, mañana se puede quitar y traer otra que tenga otro tamaño distinto. Entonces no es necesario añadir las cotas de control en el mobiliario. ¿De acuerdo?
Bien, pues yo creo que con esto ya tenéis todo lo suficiente para trabajar con el programa y diseñar la clase, ¿vale? Recordad que en la primera entrega, la del ejercicio 2.10, necesito solo el plano, sin el mobiliario. En la que os habilitaré dentro de poco, ya sí será necesario el mobiliario. Pero son dos entregas independientes. La 2.10 me entregáis el plano solo, sin mobiliario, pero con las cotas de control y con todo lo necesario. Y en la 2.11 partís del plano que ya tenéis generado y le añadís el mobiliario encima. Y una vez que tengáis el mobiliario relleno, entonces me lo volvéis a mandar con otro nombre si queréis, ¿vale? Venga chicos, de todas formas, sepáis que me tenéis para cualquier cosa. Cualquier duda me podéis preguntar, ¿vale? Venga, un saludo a todos.